La década del 70 es una de las décadas más violentas, más sangrientas de la historia de nuestro país. En 1970, la familia Santucho entra de lleno en esa página de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque Mario Roberto Santucho funda el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Una página, como decíamos, terrible dentro de los avatares del siglo XX. Esta noche, entonces, veremos cómo la violencia también se abatió sobre los miembros de la familia Santucho. La familia Santucho carga con un apellido teñido de la historia reciente argentina. Indefectiblemente vinculado a la violencia de los convulsionados años 70, quizá el nombre más destacado de esta tradicional familia santiagueña sea el de Mario Roberto Santucho. Creador del ERP y convertido en uno de los principales símbolos de la lucha armada de la época, murió en 1976 en un enfrentamiento con el ejército. El paradero de su cuerpo es todavía un misterio a develar. Pero no fue el único Santucho que terminó su vida trágicamente. Entre 1972 y 1976, 11 miembros de esta familia fueron asesinados o desaparecidos. ¿Qué historia surge tras la trágica existencia de los Santucho? ¿Fueron víctimas o artífices de su propio destino? ¿Cómo logró sobrevivir esta familia a su sombrío pasado? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder hoy en Secretos de Familia. De los 4 hermanos que quedamos, que éramos 10, hay nada más que 4. Ser Santucho es difícil, es un apellido difícil de llevárselo puesto. A mí me costó mucho, sufrí bastante la discriminación de ser Santucho. Uno puede pensar que la figura de Santucho es una figura con un halo de honestidad muy fuerte, pero uno también puede preguntarse cuánto sirve eso en la política cuando la política se pone en función de objetivos que en realidad son casi irrealizables. A mí me duele muchísimo, porque hemos sido demonizados. La historia de los Santucho comienza en 1920, cuando Francisco Rosario llegó a Gramilla, una pequeña localidad a unos 70 kilómetros al oeste de la ciudad de Santiago del Estero. Allí se enamoró de Elmina Juárez, hija del jefe de policía, intendente y juez de paz de la región, que no aprobaba la relación. Mi abuelo se presentó cuando supo que se iban a casar, se presentó en el juzgado de paz y él pensaba que con su sola presencia la hija iba a vacilar, pero ella no. Cuando le dijeron ¿quiere por esposo a fulano?, ella dijo con firmeza sí. La pareja tuvo 7 hijos, 6 varones y una mujer. Con tan solo 38 años, Elmina Juárez falleció. Al poco tiempo, Francisco se casó con su cuñada, Manuela Juárez, con quien tuvo 3 hijos más. El primero fue Mario Roberto Santucho. Los 10 niños se criaron juntos en un ambiente de armonía. Familia numerosa, los Santuchos se preparaban para escribir la historia santiagueña como protagonistas. Francisco Santucho, recibido de procurador, se empleó en un importante estudio jurídico. Años más tarde, fundó, junto con sus hijos, el Estudio Jurídico Santucho, que funcionaba en la casa familiar.
Nada indicaba que varios de los miembros de aquella próspera familia abandonarían sus profesiones para dedicarse a la política y mucho menos a la lucha armada. No buscaban nada, no buscaban poder, no buscaban dinero, no buscaban solo luchar por un mundo mejor, más justo. Estaba en contacto con la situación de las clases obreras en el norte argentino, que era tremendo, ¿no? Se formaron un espíritu de solidaridad proveniente del humanismo católico y en las ideas revolucionarias del socialismo y el marxismo, que tuvieron mucha importancia en los 60. Entre chacareras y empanadas, las reuniones familiares en la casa de los Santucho terminaban en largas sobremesas en las que se discutía de política. Todos teníamos posiciones distintas, ¿no? O sea, era increíble, pero que una nueva familia hubiera de todo realmente. Mi padre se sentía orgulloso de eso. Él decía siempre. Y nosotros discutíamos, podíamos discutir o discrepar en algo, pero nunca llegábamos al agravio, al resentimiento, nada, al contrario. Por aquel entonces nadie hubiera podido vaticinar que aquella mesa familiar terminaría con sus miembros embarcados en una espiral fatal de violencia. Francisco René Santucho, el Negro, era el intelectual de la familia. En 1957 fundó en el centro de Santiago del Estero la librería Dimensión. Las ideas del peruano José Carlos Mariátegui, quien había adaptado las teorías del marxismo a la realidad latinoamericana, tuvieron una influencia decisiva en el pensamiento de Francisco René Santucho. En esa doctrina se inspiraría también el grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso. Los Santucho comenzaron a reconocerse como militantes de acción hasta convertirse en la oposición armada tanto de gobiernos militares como constitucionales. Varios de los hermanos emprenderán la militancia política, comenzando así a delinear el rumbo trágico de la familia Santucho. Antes de que su apellido fuera sinónimo de la violencia política de los años 70, la familia Santucho transcurría, sin grandes sobresaltos, su vida acomodada en Santiago del Estero. Pero en los años 60 y 70, en sintonía con una radicalización de la escena política, varios de los Santucho pasaron al campo del compromiso social y luego al de la lucha armada. Mario Roberto Santucho nació el 12 de agosto de 1936. Era el séptimo hijo varón de la familia y, como marca la tradición, fue apadrinado por el presidente de la Nación. El destino marcó que quien sería uno de los líderes guerrilleros más importantes de la Argentina fuera justamente ahijado del conservador Agustín P. Justo. De repente emerge un hombre en la historia que expresa el sentimiento y la idea de miles. Santucho fue la expresión, la actualización de la figura del Che en la Argentina. En Santucho, como el Che, la novedad que traían estos dos personajes y que nosotros todos nos incautó, nos impactó, nos atrajo, es que eran palabras, las palabras en hechos. Pienso que es el más olvidado, el menos digerible, el menos reconocible como representante de esa generación. Bueno, yo creo que por su radicalidad. Para quienes queríamos una institucionalidad, aunque precaria, pero institucionalidad al fin, era
un elemento que ayudaba a la desestabilización, ¿no? Independientemente de los móviles humanitarios que él decía perseguir, ¿no? Mario Roberto estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Tucumán, donde conoció a la que luego sería su esposa, Ana María Villarreal, estudiante de Bellas Artes. Con ella iría a los Estados Unidos en 1961 para escuchar y brindar conferencias en universidades como representante estudiantil argentino. A la ida viajaron por América Latina. El joven Santucho, incipiente militante universitario, toma contacto entonces de primera mano con la Revolución Cubana. Uno lo veía, estaba sentado y parecía, bueno, no sé, el lechero que traía la leche del barrio, no sé, no me explico, llamaba la atención, llamaba mucha atención porque hablaba muy despacio, muy preciso para el lenguaje, muy despacio, pero tenía una cosa de convicción, muy convincente, era muy convincente. Santucho será testigo, en la Plaza de la Revolución, del momento en el que Fidel Castro proclama el enfrentamiento contra los Estados Unidos y el alineamiento total con la Unión Soviética. Las ideas de su hermano mayor, Francisco René, tendrán una influencia decisiva en la formación de Mario Roberto Santucho. Ambos comenzarán su militancia orgánica con la fundación del FRIP, Frente Revolucionario Indoamericanista y Popular. El FRIP, que se funda en el 61, va a desarrollar actividad política en Santiago, en Salta, en Tucumán, durante el año 61, 62, 63. En el 64 tenemos los primeros contactos con la gente que venía de Palabra Obrera, el grupo de Nahuel Moreno, de Ernesto González. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Luego del golpe de Estado comandado por Juan Carlos Onganía en 1966, se acentúa la persecución hacia los opositores. El peronismo está proscripto y las agrupaciones políticas no encuentran canales de participación. La democracia era solo una promesa. Sería entonces el inicio de una escalada violenta que terminaría con un trágico saldo. En 1965, el FRIP, que fundaron los hermanos Santucho, se une con la agrupación Palabra Obrera, al mando del líder trotskista Nahuel Moreno, y conforma entonces el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Mario Roberto Santucho concentra su militancia en las asambleas, huelgas y manifestaciones de los obreros azucareros de Tucumán. El eje fundamental del trabajo del PRT fue el de crecimiento entre el seno de las masas, realizando toda